Cornelio nació alrededor del año 180 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de la vida de este hombre, pero se cree que inició una carrera eclesiástica a una edad temprana. En el año 250, el Papa Fabián fue encarcelado y sufrió un gran martirio. Además, por aquel entonces se produjo una gran persecución hacia los cristianos, por orden del emperador romano Decio. Por esta razón, el puesto de pontífice estuvo vacante por un año, siendo elegido finalmente Cornelio como el nuevo papa. Aquella persecución por parte del emperador ocasionó que muchos cristianos abandonasen sus creencias religiosas, algo que provocó una notable crisis dentro de la Iglesia. El pontífice también tuvo que hacer frente al surgimiento de una nueva doctrina llamada novacianismo, donde se mostraban en contra de que los cristianos apóstatas y pecadores regresasen de nuevo a la Iglesia. Esta nueva doctrina ocasionó que una facción cristiana rompiese con el papado, creando estos su propia iglesia. En el año 252 se reanudaron las persecuciones hacia los cristianos durante el mandato del emperador Treboniano Galo, algo que ocasionó que Cornelio fuese desterrado de Roma, siendo encarcelado en la población de Civitavecchia, lugar donde sería martirizado hasta que falleció el 14 de septiembre del año 253. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Lucio nació alrededor del año 205 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Este hombre sufrió junto a su familia la persecución a la que fueron sometidos los cristianos por parte del emperador romano Treboniano Galo, siendo también desterrado por algún tiempo. También se sabe que él desempeñó una carrera eclesiástica y que llegó a servir personalmente a los papas Fabián y Cornelio. Lucio pudo regresar a Roma en el año 253 tras la muerte del papa Cornelio, siendo elegido como su sucesor varios meses después de haberse producido esta muerte, bajo el nombre de Lucio I. Su pontificado sería un tanto breve, llegando a ejercer como pontífice por tan solo un año, pero durante este tiempo él tuvo que seguir lidiando con las tensiones que había entre la Iglesia y la doctrina del novacionismo. También sería muy estricto con el tema de la cohabitación, prohibiendo a los hombres y a las mujeres el poder cohabitar bajo un mismo techo si no compartían lazos de sangre o se tratase de un matrimonio cristiano ilegal. También prohibió a los miembros del clero el convivir junto a las monjas bajo un mismo techo, ordenando que cada cual tuviese su propio lugar. Según la tradición, Lucio fue martirizado como sus antecesores, pero esto es bastante discutido por algunos historiadores, que creen que el pontífice murió por causas naturales el 5 de marzo del año 254 en la ciudad de Roma. Sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Esteban nació alrededor del año 200 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se sabe que él era descendiente de una familia griega que se asentó en la ciudad de Roma e inició una carrera eclesiástica desde una edad temprana, desempeñando así distintas funciones dentro de la Iglesia hasta alcanzar el puesto de archidiácono. En el año 254 falleció el Papa Lucio
siendo así elegido Esteban como el sucesor del fallecido pontífice. A diferencia de sus antecesores, Esteban apoyaba algunas de las ideas de la doctrina del novacionismo, mostrándose en contra de los cristianos apóstatas. También defendió la idea de que cualquier persona que fuese bautizada por algún miembro de otra doctrina no tendría que volver a bautizarse para ser aceptado como cristiano, aunque esta idea no fue aceptada por otras iglesias fuera de Roma, surgiendo así ciertas tensiones, como por ejemplo con la Iglesia de África. Esteban también tuvo que hacer frente a varias persecuciones que se llevaron a cabo contra los cristianos, dando refugio a distintos eclesiásticos. Según la tradición, Esteban sufrió martirio al ser degollado o decapitado por un soldado romano mientras se encontraba dando misa ante sus feligreses, aunque algunos historiadores realmente dudan esto, asegurando que el pontífice falleció por causas naturales el 2 de agosto del año 257 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Sixto nació alrededor del año 215, posiblemente en la ciudad de Atenas, en la actual Grecia, aunque por aquel entonces pertenece al Imperio Romano. No se sabe mucho sobre su vida temprana, aunque se cree que inició su carrera eclesiástica a una edad temprana, llegando a ser obispo de Roma. En el año 257 falleció el Papa Esteban I, ya fuese asesinado o por causas naturales, siendo elegido Sixto como el nuevo Papa bajo el nombre de Sixto II. Su pontificado se basó en intentar reconciliar a la Iglesia de Roma con la de África y la de Asia Menor, debido a que habían surgido una serie de tensiones entre ellas durante el pontificado del Papa Esteban I. A diferencia de su antecesor, Sixto II declaró herejes a todos aquellos que apoyaban las distintas doctrinas cristianas que habían ido surgiendo durante los últimos tiempos, además de que se negó a bautizar a los que él consideraba herejes. Sixto II también tuvo que lidiar con las persecuciones que se estaban llevando a cabo contra los cristianos. Además, el emperador Valeriano prohibió el culto cristiano dentro del Imperio Romano, obligando a los creyentes a reunirse clandestinamente en cementerios para celebrar su culto. Según la tradición, Sixto II fue detenido cuando se encontraba celebrando una de estas misas clandestinas en estos cementerios, siendo por ello decapitado el 6 de agosto del año 258 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró apenas un año y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Dionisio nació alrededor del año 200 en algún punto de la actual Italia. Se sabe que su familia era de origen griego, pero se desconoce cómo fue su vida temprana. Solo se sabe que llegó a la ciudad de Roma durante el pontificado del Papa Esteban y que llegó a ser un sacerdote de gran reputación. En el año 258, el Papa Sixto II fue decapitado, una muerte que causó una gran conmoción dentro de la Iglesia. Por esta razón, el cargo de pontífice estuvo vacante por un año, ya que unos cuantos eclesiásticos rechazarían tal puesto cuando éste se les fue ofrecido, por temor a tener el mismo destino que el decapitado pontífice, hasta que finalmente fue ofrecido y aceptado por Dionisio. A diferencia de su antecesor, el pontificado de Dionisio sería más tranquilo, debido a que unos meses después de ocupar tal cargo,
el emperador Valeriano fue asesinado, empezándose a gobernar en solitario el emperador Galieno, el cual era más tolerante con los cristianos. El pontificado de Dionisio se basaría en seguir luchando contra las distintas doctrinas cristianas que ya existían por aquel entonces. También intentó reorganizar la Iglesia, ya que ante la gran persecución a la que habían sido sometidos los cristianos, ésta había caído en desgracia y había un gran caos dentro del clero. También se dedicó a reconstruir iglesias y a pedir donativos para ayudar a sus fieles. Dionisio también mantuvo algunas tensiones con otros eclesiásticos, como por ejemplo con el patriarca Dionisio de Alejandría, a quien acusó de defender la doctrina del triteísmo, es decir, que la figura y la esencia de Dios estaría dividida en 3 dioses. Se cree que Dionisio falleció a causa de su avanzada edad, muriendo el 26 de diciembre del año 268 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 9 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Félix nació alrededor del año 202 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida. Tan solo se sabe que inició una carrera eclesiástica a una edad temprana, ejerciendo distintas funciones dentro de la Iglesia. En el año 268 falleció el Papa Dionisio, siendo elegido Félix como su sucesor, bajo el nombre de Félix I. Este pontífice fue un gran defensor de las antiguas creencias de la Iglesia. Por esta razón, se enemistó con los religiosos que defendían las distintas doctrinas cristianas que ya había por aquel entonces, como por ejemplo con el obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, o el sucesor de este, Domnus I. Félix es recordado por ordenar que los mártires fuesen enterrados en los altares que existían en los templos cristianos, además de establecer la celebración de la Eucaristía sobre estos sepulcros. Este pontífice tuvo sus más y sus menos con el emperador Aureliano, y pese a que su relación parecía mejorar un poco durante sus últimos años de pontificado, finalmente dicho emperador reanudó las persecuciones hacia los cristianos. Según cuenta la tradición, Félix se acabaría convirtiendo en un mártir, pero distintos historiadores discuten este hecho, ya que es posible de que la figura de este papa sea confundida con la de otro cristiano llamado Félix, del que sí hay constancia de que haya sido martirizado, siendo posible de que realmente el pontífice falleciese por causas naturales el 30 de diciembre del año 274 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 5 años, y pese a que se duda sobre dónde descansan sus restos mortales, es posible de que se encuentre en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Eutiquiano nació alrededor del año 240 en la antigua ciudad de Luni, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como diácono u obispo. Hacia finales del año 274, el Papa Félix falleció a causa de su supuesto martirio, siendo elegido Eutiquiano como su sucesor. Este pontífice inició su mandato en un periodo un tanto turbulento, debido a que durante su pontificado vería pasar hasta 7 emperadores distintos en cuestión de 8 años, algo que causaría cierta inestabilidad dentro del Imperio Romano.
También se vivirían una serie de crisis internas dentro de la Iglesia, debido a las distintas corrientes y creencias cristianas que estaban surgiendo. Eutiquiano es recordado por ser el primer pontífice que visitaba los campos para bendecir los cultivos o las cosechas que le hacían llegar los campesinos. También estableció de que los mártires fuesen enterrados con una dalmática, en vez de ser envueltos en una simple sábana o tela. Aparte de que se dice de que él mismo enterró a más de 300 personas, asegurándose así de que éstas recibiesen un entierro digno. Eutiquiano falleció el 7 de diciembre del año 283 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Cayo nació alrededor del año 245 en la antigua ciudad de Salona, en la provincia romana de Dalmacia, actualmente en Croacia. Según se dice, él era sobrino o pariente cercano del emperador romano Diocleciano, un parentesco que le permitió el poder tener su propia casa en la ciudad de Roma, lugar que se convertiría en un punto de reunión para los cristianos. Hacia finales del año 283 falleció el papa Eutiquiano, siendo así elegido Cayo como su sucesor. Se sabe que durante su pontificado no se llevaría a cabo ninguna persecución hacia los cristianos, pudiendo gozar estos de cierta estabilidad, algo que fue posible gracias al parentesco que existía entre el papa Cayo y el emperador Diocleciano. Pero aquella armonía poco a poco iría volviéndose un tanto tensa, debido a que dicho emperador no simpatizaba del todo con las creencias cristianas y pensaba que éstos se estaban tomando demasiadas libertades, algo que provocó que Cayo empezase a temer a su tío o pariente, pensando que en cualquier momento éste iniciaría una nueva persecución hacia los cristianos. Este pontífice es recordado por construir distintos edificios santos y escuelas en diferentes puntos del imperio, como por ejemplo en las ciudades de Alejandría o en Antioquía. También estableció nuevas normas dentro de la Iglesia, como por ejemplo que ningún eclesiástico podría ser ordenado como obispo sin haber desempeñado antes otros cargos menores, estableciendo así unos rangos que deberían de superar primero los futuros obispos. Cayo falleció poco antes de que se desatase la última y la más violenta persecución hacia los cristianos, falleciendo el 22 de abril del año 296 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 12 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Marcelino nació alrededor del año 250 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida, aunque se cree que él inició una carrera eclesiástica a una edad temprana y que llegó a desempeñar distintos cargos dentro de la Iglesia. En el año 296 falleció el papa Cayo, siendo elegido Marcelino como su sucesor. Durante el pontificado de su antecesor, el pueblo cristiano no fue perseguido y gozaron de cierta estabilidad, pero finalmente, tras la muerte del papa Cayo, el emperador Diocleciano fue convencido por el César Galerio para iniciar nuevas persecuciones hacia los cristianos, coincidiendo así con el pontificado de Marcelino. Durante esta nueva persecución, los cristianos fueron expulsados del ejército. Se les confiscaron sus casas y tierras, además de arrebatarles cualquier objeto de valor,
aparte de que se quemaron iglesias y edificios cristianos. El palacio del emperador Diocleciano acabaría siendo incendiado en diferentes ocasiones como venganza, algo que ocasionó que la persecución hacia los cristianos se volviese más violenta. Marcelino intentó llegar a un entendimiento con el emperador en medio de aquellas persecuciones. También intentó mediar con los obispos y mantuvo algunas tensiones con la doctrina del donatismo, tras ser el pontífice acusado por estos de entregar los objetos sagrados a los romanos y de no ser un buen cristiano. Finalmente, Marcelino acabaría siendo decapitado por orden del emperador Diocleciano al negarse a rendir culto a los dioses paganos, muriendo así en el año 304. Su pontificado duró 7 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Marcelo nació alrededor del año 255 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconoce cómo fue su vida temprana. Tan solo se sabe que en el año 304 fue elegido como el sucesor del fallecido Papa Marcelino, bajo el nombre de Marcelo I. Este nuevo pontífice se encontraría con una iglesia completamente arruinada ante la brutal persecución a la que fueron sometidos los cristianos por parte del emperador Diocleciano, perdiendo así edificios y lugares de culto que fueron completamente destruidos. El pontificado de Marcelo se basó en reconstruir la iglesia y en ayudar a todos aquellos fieles que estuviesen desamparados, intentando así restaurar la estabilidad de la que había gozado por algún tiempo el pueblo cristiano durante el pontificado del Papa Cayo. Pese a ayudar a muchos cristianos, Marcelo no se fiaba de los cristianos apóstatas, a los cuales obligaba a hacer penitencia para ser de nuevo aceptados dentro de la iglesia, pero esto no sería del agrado de los lapsis, un grupo formado por antiguos cristianos y que tenían cierto poder político, los cuales entorpecieron el mandato de Marcelo, hasta que finalmente lograron que el pontífice fuese desterrado de Roma. Se duda sobre qué pasó exactamente con Marcelo tras ser expulsado de Roma. Algunos dicen que se vería obligado a trabajar duramente para ganarse la vida, muriendo de puro agotamiento el 16 de enero del año 309. Sus restos mortales supuestamente descansan en las catacumbas de Priscila, en Roma, en Italia. Eusebio nace en una fecha desconocida en Grecia. Se desconocen muchos puntos de su vida. Incluso se duda cuándo se inició su pontificado. Algunos aseguran que fue en el año 308, en cambio otros dicen que fue entre los años 309 y 310. Fuera como fuese, Eusebio se convirtió en el sucesor del Papa Marcelo I, el cual fue desterrado de Roma, asumiendo así el mando de una iglesia que estaba muy afectada por distintas crisis internas. El pontificado de Eusebio sería bastante breve, durando tan solo unos meses, ya que éste mantuvo una serie de tensiones con un hombre llamado Heraclio, quien era uno de los líderes del grupo religioso de los lapsis. Surgieron así ciertos conflictos entre ambas corrientes religiosas, algo que ocasionó que el emperador Magencio decidiese expulsar de Roma tanto a Eusebio como a su opositor Heraclio para acabar con aquellas tensiones, siendo el pontífice exiliado en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, lugar donde acabaría falleciendo poco después, entre los años 309 y 310. Sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto,
en Roma, en Italia. Melquíades, el africano, nace en una fecha desconocida en algún punto del norte de África. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se cree que él era descendiente de algunas de las etnias que se encontraban asentadas en el norte de África. Tampoco se sabe cuándo llegó a la ciudad de Roma, tan solo hay constancia de que hacia el año 311 fue elegido como el sucesor del Papa Eusebio. Durante su pontificado, la Iglesia recibió algunas de las propiedades y tierras que anteriormente se les habían sido confiscadas. También se vivió una notable paz, debido a que el emperador Constantino I se mostró amigable con los cristianos. Es más, él y su madre, Helena de Constantinopla, acabarían siendo los primeros miembros de la familia imperial romana en convertirse en cristianos. Gracias a la buena relación que existía con dicho emperador, los cristianos pudieron gozar de cierta estabilidad y sus creencias se empezaron a extender oficialmente hacia otros puntos del Imperio Romano de Occidente. El Papa Melquíades recibió por parte del emperador Constantino I el palacio de la emperatriz Fausta, el cual se convertiría en el conocido Palacio Letrán, un lugar que se convertiría en la residencia papal y en la sede central de la Iglesia Católica. Durante su pontificado se celebró el Concilio de Letrán, donde se intentó poner fin a las diferencias que existen entre católicos y la doctrina del donatismo. Pero este concilio acabaría fracasando, ocasionando que el movimiento del donatismo se siguiese expandiendo por el norte de África. Melquíades acabaría falleciendo poco después de que el emperador Constantino convocase el concilio de Arles, muriendo el 10 u 11 de enero del año 314 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Silvestre nació alrededor del año 280 en Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que en el año 314 fue elegido como el sucesor del Papa Melquíades, pasando a ser conocido como Silvestre I. Este pontífice no asistió a los concilios de Arles ni de Nicea, unos eventos que fueron bastante importantes, algo que hace pensar que el pontífice no quiso participar en tales asuntos relacionados con las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces. El pontificado de Silvestre se basaría en fundar importantes basílicas que estarían construidas en lugares donde estaban enterrados supuestamente distintos mártires cristianos. También daría origen a una serie de leyendas que circulan sobre su figura y la del emperador Constantino. Una de estas leyendas dice que el pontífice logró curar la lepra que padecía el emperador, así que el gobernante, mostrándose muy agradecido, confirmó que el obispo de Roma, es decir, el Papa, era superior a todos los demás obispos. Incluso renunció a su insignia imperial y caminó por delante del caballo del pontífice, mientras el emperador sostenía las riendas del animal como un simple mozo, aparte de entregarle a Silvestre la ciudad de Roma, mientras él trasladaba la corte imperial a la ciudad de Constantinopla. El pontífice acabaría falleciendo el 31 de diciembre del año 335 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 21 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Priscila, en Roma, en Italia.
Marcos nace una fecha desconocida en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano Occidental, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida. Tan solo se sabe que inició su carrera eclesiástica a una edad temprana, llegando a ser sacerdote o diácono. También se sabe que tuvo cierta relación con el Papa Melquíades, ya que su nombre aparece en una de las cartas que el emperador Constantino I envió a dicho pontífice con motivo del Concilio de Arles. A finales del año 335, el Papa Silvestre I falleció, siendo así elegido Marcos como su sucesor. Su pontificado duraría apenas 8 meses, pero aún así, este se basó en construir algunas iglesias, catacumbas y varias basílicas, como la de San Marcos. También tuvo que seguir haciendo frente a las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, como por ejemplo la doctrina del arrianismo. Marcos acabaría falleciendo el 8 de octubre del año 336 y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Balbina, en Roma, en Italia. Julio nace una fecha desconocida en Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconoce cómo fue su vida temprana, tan solo hay constancia de que él descendía de una familia humilde que estaba asentada en Roma. En el año 337, Julio fue elegido como el sucesor del fallecido Papa Marcos, pasando a ser conocido bajo el nombre de Julio I. Su pontificado se basó en seguir lidiando con las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, especialmente con los arrianos, con los que mantendría grandes diferencias. Julio también hizo frente a los cambios que quería hacer el emperador Constancio II dentro de la Iglesia Católica. Dicho gobernante era un gran seguidor del arrianismo y quería moldear la Iglesia en favor de la mencionada doctrina. Este pontífice es conocido por fijar la tradición de celebrar el día de Navidad el 25 de diciembre, ya que por aquel entonces esta festividad se celebraba en el 6 de enero. Julio acabaría falleciendo el 12 de abril del año 352 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Calepodio, en Roma, en Italia. Liberio nació alrededor del año 310, pero se desconoce en qué lugar pudo haber llegado al mundo, ya que apenas existen datos sobre su vida temprana. Tan solo se sabe que ejerció como diácono antes de convertirse en pontífice. En el año 352 falleció el Papa Julio, siendo así elegido Liberio como su sucesor. Nada más ocupar su cargo como pontífice, el emperador Constancio II quiso que el nuevo papa abrazase las creencias de la doctrina del arrianismo, pero Liberio se negó, algo que ocasionó que fuese expulsado de Roma por orden del emperador, mientras que los obispos que apoyaban al gobernante y a dicha doctrina eligieron a un nuevo pontífice, el antipapa Félix II. Pero esta elección no sería aceptada por el pueblo romano, que exigía el regreso del Papa Liberio. El emperador Constancio II temió que el pueblo se acabase levantando en su contra, así que permitió al pontífice el poder regresar a la ciudad de Roma en el año 357, con la intención de que Liberio y el antipapa Félix II ejerciesen un pontificado conjunto, pero esto no fue aceptado ni por el pueblo ni por el clero. Tras recuperar su posición,
Liberio se mostró como un pontífice débil, inseguro y cauteloso, que sentía una gran desconfianza hacia la doctrina del arrianismo. También fundó nuevas iglesias y basílicas, como por ejemplo la conocida Basílica de María la Mayor. Liberio acabaría falleciendo el 24 de septiembre del año 366 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 14 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Priscila, en Roma, en Italia. Dámaso nació alrededor del año 304, pero se duda dónde nació exactamente. Antiguamente se decía que había nacido en la población portuguesa de Idania Abella, pero investigaciones recientes afirman que pudo haber nacido en Roma, ciudad en la que creció. Dámaso inició su carrera eclesiástica a una edad temprana, llegando a ocupar distintos cargos dentro de la Iglesia. Él sería uno de los eclesiásticos que apoyaron al Papa Liberio durante sus enfrentamientos contra el emperador Constancio II y el antipapa Félix II. Incluso acompañó brevemente al pontífice durante su exilio. En el año 366 falleció el Papa Liberio, siendo elegido Dámaso como su sucesor, bajo el nombre de Dámaso I. Su elección como pontífice no sería aceptada por algunos obispos ni miembros de la doctrina del arrianismo, los cuales eligieron por su cuenta a otro papa, convirtiéndose así Ursino en el nuevo antipapa. Dámaso tuvo un pontificado un tanto complicado ante la presencia de los arrianos y de los seguidores del antipapa Ursino, los cuales iniciaron violentas disputas y levantamientos, algo que ocasionó que Ursino acabase siendo desterrado de Roma. Pero esto no acabaría con la violencia de los arrianos. El pontificado de Dámaso se centró en excomulgar a los seguidores de las distintas doctrinas cristianas que había por aquel entonces, la de centralizar el poder en la figura del Papa, que el latín fuese la lengua oficial de la Iglesia y que el cristianismo se convirtiese en la religión oficial del Imperio Romano. Dámaso falleció el 11 de diciembre del año 384 en Roma. Su pontificado duró 18 años y sus restos mortales descansan en la Basílica Menor de San Lorenzo en Dámaso, en Roma, en Italia. Ciricio nació alrededor del año 334 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que fue ordenado como diácono por el Papa Liberio. En el año 384 falleció el Papa Dámaso I, siendo elegido Ciricio como su sucesor. En un principio, él no sería visto como el candidato ideal para ocupar tal cargo, siendo el candidato preferido de los obispos el religioso Jerónimo de Estridón, quien había sido el protegido del fallecido pontífice, pero ante el fuerte carácter que mostraba este candidato, se pensó que sería mejor que Ciricio se convirtiese en un nuevo pontífice, al ser un hombre más pacífico y conciliador. El pontificado de Ciricio se basó en hacer ciertos cambios dentro de las reglas del clero, obligando a los clérigos el mantener continencia y no mantener relaciones con sus esposas, concubinas o amantes, ya que por aquel entonces los miembros del clero podían casarse o vivir en concubinato. También fue el primer pontífice que usó de manera oficial el título de papa, ya que anteriormente serían llamados obispos de Roma.
Ciricio consideraba que la Iglesia de Roma tenía más poder que cualquier otra iglesia, interfiriendo así en los asuntos de los obispados y de otras iglesias, como por ejemplo la de la Iglesia Oriental. El pontífice acabaría falleciendo el 26 de noviembre del año 399 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 14 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Priscila, en Roma, en Italia. Anastasio, quien pudo haberse llamado originalmente Inocencio, nace una fecha desconocida. Tampoco se sabe dónde pudo haber nacido. Según se cree, él pudo haber estado casado durante su juventud y tuvo un hijo con su esposa, pero desgraciadamente acabaría enviudando a una edad temprana. En el año 399 falleció el Papa Ciricio, siendo elegido Anastasio o Inocencio como su sucesor, pasando a ser conocido bajo el nombre de Anastasio I. Durante su pontificado condenó los escritos del teólogo Orígenes de Alejandría. También condenó los manuscritos de otros teólogos, filósofos y eruditos, celebrando un concilio para debatir si prohibir tales escritos o no. Anastasio animaría a los clérigos cristianos del norte de África a luchar contra la doctrina del donatismo, la cual estaba teniendo cada vez más fuerza en dicho lugar. También ordenó que los sacerdotes deberían de leer los evangelios de pie y con la cabeza agachada. Este pontífice mantuvo algunas grandes amistades con otros religiosos considerados santos, como por ejemplo San Jerónimo de Estridón, quien describió al pontífice como un hombre de gran sabiduría, austero y que se mostraba orgulloso de vivir en la pobreza. Anastasio acabaría falleciendo el 20 de diciembre del año 401 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Ponciano, en Roma, en Italia. Inocencio nace una fecha desconocida en la población de Albano Latino, en el Imperio Romano, actualmente en la región de Lacio, en Italia. Según aseguraba el traductor y santo Jerónimo de Estridón, Inocencio era hijo del Papa Anastasio, algo que le convierte en el único papa que sucedió a su propio padre como pontífice, debido a que su progenitor, Anastasio I, falleció en el año 401. Durante su pontificado, él interfirió en las disputas que surgieron entre la emperatriz Elia Eudoxia y el clérigo Juan Crisóstomo, ya que compartía con este último una gran amistad. También se impuso ante las nuevas doctrinas cristianas que fueron surgiendo por aquel entonces, como por ejemplo el priscilianismo. Inocencio quería estar al tanto de todo lo que iba sucediendo dentro de la Iglesia. Por esta razón, ordenó que se le informase sobre los casos más polémicos o preocupantes para intervenir él mismo, además de que quería ser conocedor de todas aquellas celebraciones religiosas importantes que se fueran a celebrar, como por ejemplo bautizos, bodas o entierros de personajes destacables de la época. En el año 410, la ciudad de Roma sería saqueada por los godos, así que los últimos años de su mandato los dedicó a reconstruir la ciudad, que había quedado bastante dañada durante el saqueo. Inocencio acabaría falleciendo el 12 de marzo del año 417 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de Ponciano, en Roma, en Italia.